Familia, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez y te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido. Si te gusta esta información, regálame tu like y no te olvides de compartir. Y ahora sí comenzamos con la información. La Fiscalía está buscando que todos los involucrados en la corrupción de los sexenios pasados, aquellos que están cumpliendo su pena o están siendo procesados, acepten ser testigos protegidos. A la Chayo Robles le habían ofrecido este privilegio, pero hasta la fecha no ha aceptado ser testigo protegido, no ha querido soltar la sopa de la red de corrupción en la estafa maestra porque tiene su sueño guajiro, tiene esperanzas de que los sexenios pasados regresen al poder o sus aliados la salven y así logre la impunidad. Como no se quiso prestar como Lozoya, la Fiscalía está pidiendo 21 años de prisión en su contra, además de que se le están imputando nuevos delitos. Lo mismo está sucediendo con Javier Duarte, quien ya tenía una condena de 7 años de prisión y actualmente le vuelven a imputar otro delito. Pues lo mismo está sucediendo con Juan Collado, quien es una pieza clave a esta red de corrupción porque fue el abogado del diablo, o sea, representantes de expresidentes, exgobernadores, machuchones de la clase política, líderes sindicales y que es obvio que está involucrado en esta red de corrupción y que sabe mucho de los sexenios pasados, tanto que fue el representante, el abogado del hermano de Carlos Salinas de Gortari cuando fue imputado, cuando fue señalado por el asesinato de un exsecretario general del PRI cuando tenía la crisis su partido y su... Ahora, Juan Collado ha estado preso desde hace un año por delitos de delincuencia organizada porque realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita y sabemos que se le había imputado nuevamente otro delito por defraudación fiscal que ascendía a 36 millones de pesos por omitir el impuesto sobre la renta. Esta situación era muy difícil de zafarse porque se involucró al SAT y porque lógicamente sabemos que no declaraban todos sus ingresos, toda su riqueza, porque era proveniente de la corrupción de los sexenios pasados. Pues acaba la mala noticia y hubo sobornos, lógicamente hubo corrupción porque de repente un juez de control decide que las pruebas que dio la Fiscalía General no son suficientes para inculpar a Juan Collado y decide no vincularlo a proceso y aquí está precisamente la info. Juez determina no vincular a proceso. Para el juez Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía General de la República no comprobó, no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Collado, preso en el reclusorio norte, evadió el pago del impuesto sobre la renta. La audiencia duró 23 horas. Increíble que después de presentar tantas pruebas de que la audiencia durara tanto, no se haya podido comprobar absolutamente nada o se haya tenido indicios de haber cometido este delito. Ahora, el abogado, que es Javier López García, afirmó que acreditaron que los montos y transferencias realizadas por dicho monto no eran gravables, pero antes de la audiencia habían solicitado la duplicidad del término para definir la situación jurídica de su cliente, para revisar la contabilidad y verificar si hubo alguna omisión en el pago del impuesto sobre la renta. La cosa es que si tu cliente no hubiera sido culpable, entonces tú como abogado, ¿por qué buscas llegar a un acuerdo con el SAT? Y así que no te vinculen a proceso, y aquí está la información. El abogado de Juan Collado buscó pactar con el SAT para evitar proceso por defraudación fiscal. El defensor afirmó que ofrecería un arreglo con el SAT para que de manera eventual se suspenda la imputación por defraudación fiscal, aunque reconoció que desconoce si la propuesta iba a ser aceptada por la parte acusadora. El abogado dijo que la posibilidad existe conforme a la ley, pero tiene que haber interés desde la autoridad. Si el acusado es vinculado a proceso por el delito, sería el tercer proceso penal que se inicie desde su aprehensión en julio de 2019. Entonces tenemos que no es la única orden de aprehensión en su contra. Ahora, si la no vinculación a proceso tiene relación, está vinculada de alguna forma con el supuesto acuerdo con el SAT, sería muy perjudicial para el gobierno federal.
¿Por qué? Sabemos que está buscando la manera de recaudar más dinero para hacerle frente a la pandemia, pero no sería moral, no sería ético realizarlo de esta manera, porque ya no se trata de dinero, se trata de hacerle justicia al pueblo mexicano, porque Juan Collado fue de las personas más beneficiadas por los sexenios pasados, era de los cercanos de los expresidentes, y no solamente Enrique Peña Nieto, sino desde Carlos Salinas de Gortari. Es incalculable el daño que le han hecho al país, además de que si se tiene la posibilidad de comprobar que realizó fraude fiscal, pues obviamente lo van a condenar a regresar el dinero y tenemos la posibilidad de que lo condenen por más años de prisión. Por lo tanto, yo no creo que sea por parte del SAT o por tener relación con el SAT, sino porque hay algo mal con el juez que ordenó no vincularlo a proceso. Ahora, Javier Duarte por su parte lo había denunciado por otro delito y ya se había librado orden de aprehensión, porque pues resulta que simularon una triangulación de recursos, desviaron recursos en donde está involucrado Enrique Peña Nieto y César Duarte, mediante simulación de contrato de prestación de servicios profesionales, simularon prestar una asesoría jurídica por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación por compromisos personales contraídos por el entonces gobernador del estado, César Duarte, con personajes de la vida pública del centro del país, ni más ni menos con uno de los expresidentes de México, dijo Javier Corral. Lo anterior en obvia referencia a Enrique Peña Nieto, de quien Collado era representante legal y quien ahora se encuentra arrestado en el reclusorio norte de la Ciudad de México por delitos federales. Durante una charla con medios de comunicación, el gobernador panista explicó que esta simulación de servicios de asesoría jurídica ocurrió entre 2013 y 2014 y en ella se desviaron 13.7 millones de pesos. Ayer, personal de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Investigadora de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Collado por su probable participación en el delito de peculado agravado cometido en perjuicio del estado de Chihuahua. Pues ahí está la información lamentable, porque no es nuevo. Los mexicanos y las autoridades saben que los jueces se prestan, reciben sobornos, que hay red de corrupción en el Poder Judicial y no se hace pues algo sustancioso para cambiar la situación. La Fiscalía también se está quedando un poco rezagada, dormida, porque al momento tampoco nos han dado nuevos avances sobre el caso de Emilio Lozoya. Sí hemos visto cómo liberan órdenes de aprehensión en contra de políticos corruptos, pero como tal no hemos visto resultados sustanciosos en los procesos o avances en los procesos. Sin embargo, vamos a esperar la declaración de la autoridad de la Fiscalía General de la República en cuanto a que no se vincula a proceso a Juan Collado. Por otra parte, tenemos la nueva orden de aprehensión librada a Javier Duarte. Vamos a ver por qué fue, qué delitos cometió y qué se le está imputando. La orden de aprehensión por orden de desaparición forzada fue liberada por un juez del fuero local de Veracruz en contra del exgobernador Javier Duarte. El juzgado de proceso y procedimiento penal de Veracruz, con residencia en Jalapa, comunicó esto al juez sexto de distrito de amparo en materia penal, ante quien Duarte tramitó un juicio de garantías con el que buscaba confirmar si existió un nuevo mandato de captura en su contra. De acuerdo con los estrados judiciales, el juzgado de Veracruz confirmó la existencia de una causa penal por la que Javier Duarte está señalado por desaparición forzada en agravio de David Lara Cruz. El juez de amparo determinó notificar esto a quienes tengan derecho a la reparación del daño derivado de la desaparición forzada del ex policía, para que comparezca al juicio en el que Duarte pidió protección contra cualquier orden de comparecencia, presentación, localización y aprehensión. Para empezar, sabemos que Javier Duarte es de los políticos más corruptos de los sexenios pasados. Los señalamientos no son nuevos, son de antaño. Sabemos que había denuncias, había investigaciones que no prosperaban por mandato de los expresidentes porque tenían su respaldo y de la clase política corrupta de antaño. Ahora se le imputa otro nuevo delito de desaparición forzada a un policía, pero vayamos a saber cuántas personas no desaparecieron por su mandato, por su orden de Javier Duarte, a lo que nos lleva a reflexionar otro tema, que la Fiscalía lo tenía callado y tardó días en darlo a conocer, pues la fiscal, quien estaba investigando a Javier Duarte y la misma que había sido señalada de haber pactado con él, por lo tanto le había dado solamente 7 años de prisión, cuando sabemos que merecen más, pues fallece en un trágico accidente automovilístico. Y aquí está la información.
La Ministerio Público Marta Estela Ramos Castillo falleció por complicaciones tras un accidente automovilístico. La funcionaria encabezó la integración de la investigación que llevó al exgobernador de Veracruz a la cárcel. Muy extraño y muy dudoso todo lo que sucedió, las causas de su fallecimiento, porque sabemos que es el mismo modo operandi de los priistas de los sexenios pasados, que solamente se les daba y desaparecían a las personas que podían testificar en contra de ellos, y más cuando hay señalamientos de que esta fiscal, la Ministerio Público, se prestó para pactar y había irregularidades en el mismo proceso, y más cuando se da otra orden de aprehensión en contra del exgobernador. Falleció debido a complicaciones tras sufrir un accidente automovilístico. Se trata de la agente Marta Estela, quien luego de la indagatoria fue denunciada por presuntos hechos irregulares en el proceso contra el exgobernador. Ramos Castillo sufrió un percance vehicular hace 2 semanas cuando se dirigía a una diligencia en Tampico, Tamaulipas. La funcionaria federal sobrevivió, pero su estado de salud era delicado, por lo que fue llevada a un hospital en Toluca, Estado de México. Ramos Castillo cumplió una década al servicio de la institución y fue quien lideró la integración de la carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Duarte. Durante el proceso, la ministerio solicitó ante un juez que el procedimiento fuera abreviado. Fue señalada por presuntas irregularidades durante el proceso, en particular por la organización de la sociedad civil Tojil, quien presentó una denuncia por posibles irregularidades por posibles actos de corrupción. La funcionaria habría pactado con la defensa para que el proceso fuera abreviado y la sentencia fuera por pocos años. El proceso fue llevado por 4 ministerios públicos y a la única que se denunció fue a ella. Ella había declarado que no actuó sola, sino por órdenes de un superior. Entonces no sabemos si este supuesto accidente automovilístico fue por algún motivo de venganza o porque querían desaparecer testigos. Y bueno, familia, pues hay que esperar la declaración de la Fiscalía General de la República. Si te gustó este video, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez. Hasta la próxima.